Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca. Y dale, 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 la vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca. Y dale, 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 la vuelta al plato. Siempre felices, siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Guarda tus fundas, que Arroz La Garza te trae una funda de premios. Compra tu funda de Arroz La Garza en cualquier presentación. Regístrate enviando una foto del código por WhatsApp al 809-390-9200 y ya estás participando. Arroz Premium La Garza. Definitivamente el mejor arroz dominicano. Ahora vamos a hidratarnos con agua cristal en su nueva presentación de Tetra Pak. Agua cristal. Menos plástico, más vida. Sapphire Advisors y Bao Media Group. Mercados y Valores con Juan Manuel Peña. Bienvenidos una vez más a su programa Mercados y Valores, donde cada lunes de 5 a 7 tratamos temas de negocios, finanzas, economía y por supuesto el mercado de valores. Les acompaña un servidor, Juan Manuel Peña, director de la firma de gestión patrimonial y asesoría en finanzas corporativas Sapphire Advisors. Te invitamos a suscribirte a nuestros canales en YouTube y en Spotify, Mercados y Valores, y también que nos sigas en las redes, @mercadosyvalores.rd y @Sapphire Advisors. También aprovecho para recordarles Bao Radio, que todos los días produce contenido digital variado para ti. Y es una revista radial y portal cultural para alimentar todas tus pasiones, desde arte, literatura, música, teatro, gastronomía, geopolítica, de todo para todos. Bao Radio se transmite bajo el auspicio de Mercasit y Arroz La Garza. Pueden seguir a Bao Radio en Instagram, en @Bao Radio, y por ahí acceder al Linktree que le va a conectar a YouTube y a Spotify, donde pueden encontrar todo nuestro contenido. En la tarde de hoy tenemos a dos antiguos invitados que ya participaron en un episodio previo con nosotros y a un nuevo invitado a acompañarnos también. Vamos a seguir hablando como hilo conductor de la historia de Tricom, que muchos de ustedes han visto y nos han comentado que ha sido uno de sus episodios favoritos, ya que cuenta una historia de cómo Tricom surgió enfrentando un monopolio que existía contra un gran competidor y fue airoso en poder colocar sus acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York. En el día de hoy vamos a usar esa historia de Tricom para hablar de cosas que suceden también en los negocios. Como todos sabemos, un negocio implica riesgo y hay compañías que enfrentan situaciones de dificultad financiera que es importante entender cómo manejarlas y cómo afrontar esas crisis, esos retos. Entonces, hoy vamos a recibir de nuevo a Marco Troncoso y Carl Carlson, quienes nos acompañaron en el episodio anterior hablando sobre el caso de Tricom. Bienvenidos de regreso, don Marcos y Carl. Gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. Y tenemos a un nuevo invitado que nos iba a acompañar en el episodio anterior, pero estuvo fuera del país con temas de viajes personales. Es Ramón Tarragó, un gran amigo y antiguo compañero de trabajo, al igual que don Marcos y Carl. Así que bienvenido, Ramón. Cuéntanos un poco de ti, de tu experiencia previa, para que los demás te conozcan y sepan de dónde te viste todo este tema de financiero y todo esto. Gracias, Juan Manuel, por la invitación que me has extendido a tu programa. Para mí, la verdad que es un honor estar aquí con 3 ex colegas de Tricom y más que nada poder contar algo de una historia que para mí fue de éxito, la empresa por sí. Mira, yo de formación soy economista, estudié en la UNFUT
Tengo una maestría en Virginia Tech con concentración en finanzas, un MBA, Finanzas y Mercado de Capitales. Tengo también estudio continuado en Administración Pública y Políticas Públicas en el Kennedy School of Government de Harvard. Ah, muy bien. Sí, sí. Y bueno, lo más importante, yo tuve la oportunidad de trabajar en banca corporativa. Lo hice en Bancrédito, lo hice en el IFC del Banco Mundial, que es un brazo del Banco Mundial que en realidad solamente trata con el sector privado. Esos fueron tus dos primeros trabajos, en Bancrédito sí. Y después en AFC. Bueno, no, y luego Citibank también en banca corporativa. De hecho, salgo de Citibank a hacer tesorería en Tricom. Y dentro de los primeros logros fue el papel comercial, que fue un instrumento que se utilizó para financiar y posteriormente se recoge con las operaciones, la operación de Carifa, que fue mencionada en el episodio anterior. Que ambos casos estamos hablando de innovaciones en el mercado, tanto los papeles comerciales, que no era algo que se había dado antes, y Tricom fue de las primeras compañías que impulsó eso, sin haber todavía tenido siquiera un marco legal completo de un mercado de valores formal, y pudo desarrollar ese tipo de instrumentos. Sí, hubo que tropicalizarlo, o aquí como se llama, aplatanarlo, sí. Porque no había el conocimiento todavía. De hecho, hubo otras empresas locales que también adoptaron el mismo programa y de hecho hasta el sistema que se usaba de informática y todo lo utilizaron igual para fines de cálculo. Qué bien. Pero eso sí, hablando de innovación fue el Carifa y la operación sindicada. O sea, una operación sindicada de $60 millones que recoge Carifa, papel comercial y todo, que eso nunca se había hecho. De manera privada fue la más grande y de hecho no se había hecho nunca. O sea, eso fue en el año 1994. Wow, muy bien. Ahí te cuento que en Tricom, además de hacer finanzas corporativas, también tuve una oportunidad para dirigir y crear una unidad de negocio, que fue una unidad de negocio internacional, que culminó con Tricom USA, que llegó a manejar casi $100 millones en ingresos al año. Tricom USA fue la segunda empresa que obtuvo una licencia 214, que es una licencia de carrier, licencia de portador internacional en Estados Unidos. La primera fue Americatel, chilena, y luego República Dominicana logra hacer eso. Y no solamente logra la licencia, sino que logra operar, logra ponerla en servicio. Y realmente fue lo que logró que Tricom fuera líder en el manejo de tráfico internacional. O sea, ya para el año 2000, Tricom es el que maneja más tráfico internacional de entrada a República Dominicana. Wow. Básicamente, en ese momento. Luego ya después, en el 2004, pues hice una movida, como le llamo yo, una convergencia hacia la profesión de economista. Y realmente pues ahí me convertí, o sea, tomé un rol de asesor económico y financiero soberano. Salí para coordinar la reestructuración de la deuda del Club de París, del Club de Londres y canje de bonos. O sea, ahí estabas apoyando al país, representando al país en esas negociaciones. Completamente. Excelente. Y con a partir de esa reestructuración, que termina en el año 2005, es que se logra el acceso al mercado de capital internacional, que estuvo cerrado a partir de la crisis del 2003-2004, exactamente. Eso, abrí una oficina de consultoría económica y financiera, hoy GRED, con diversos trabajos en el sector privado y sector público, y en las industrias pues, de energía, de telecom, combustibles y finanzas. Te comento que también con respecto al mercado de capitales, pues yo fui presidente del Consejo de Directores de un puesto de bolsa a partir del año 2013. Hace un par de años salí. Ese puesto de bolsa es Prima Valores. O sea, claro, se inició en el 2013. Sí. Y hoy, pues bueno, Prima hoy todavía es de los primeros 5 puestos de bolsa en el país y generalmente está en los league tables de transacción de operaciones de deuda pública. Correcto. Ahí tengo a un antiguo colega de Citi, a Javier Guerrero. Claro.
como presidente ejecutivo. Sí, lo conozco. Sí, Un gran profesional. Fantástico. Sí. Luego, también te comento que en el 2002 fui designado miembro de la Comisión Nacional de Valores. El Consejo Nacional de Valores de la Comisión es el órgano supra de la Superintendencia de Valores. Del año 2002 hasta el año 2010 representé a los puestos de bolsa en la Comisión Nacional. Y muy interesante porque ese fue justo cuando arrancó la nueva regulación, la nueva ley. Que digamos que estabas ahí estrenando la ley. Sí, fue el primer consejo de valores que tuvo el país. Y de hecho, pues yo venía participando en la Bolsa de Valores de Santo Domingo desde cuando Rosendo Álvarez III, y Donald Cott, Felipe Aufant, Donald Cott, sí, Federico Manzadé, que en paz descanse, claro, el mismo Alberto Veloz, y había mucha gente, Cristina Tomén, que participaron. Tengo una historia también. Hoy básicamente presido una empresa farmacéutica que tiene casi 60 años en el mercado. Que es de tu familia, realmente. Sí, presido la empresa y el consejo. Llevo ya muchos años también. Muy bien. Y sí te quiero decir que sí tengo una historia académica que tú en algún momento me pullas y me echas. Y mi primer trabajo cuando yo vine de Estados Unidos de hacer mi estudio de posgrado, pues fue básicamente en la academia. En ese momento, el padre alemán, jesuita, y que era director de la Escuela de Economía de la Ucamaima, y Félix Calvo, que también participaba en la Escuela de Economía, pues me llamaron para formar los primeros corredores de bolsa de República Dominicana. Oh, mira qué bien. El primer programa lo tuvo la Pucamaima. Eso fue en el año 1991, final del 91, principio del 92. Y de ahí pues me quedé varios años, de ahí pasé a ser director de la maestría de administración de empresas de la Ucamaima durante un buen tiempo. Ahí creé el PFC, que es el primer programa de finanzas corporativas que hubo, que lo tuvo también la Ucamaima. Y posteriormente también el de INTEC, que estaba Félix Calvo en ese momento, y también pues, lo ayudé. Una historia interesante. Así que ya saben que tenemos aquí un tremendo team para tratar todos los temas que vamos a tener en el día de hoy. Muchas gracias, Ramón, por compartirnos tu experiencia. Entonces, vamos ahora a continuar. Primero, haciendo un enlace con lo que fue el episodio anterior. Como ustedes recuerdan, en el episodio anterior estamos hablando de hablamos de Tricom, obviamente, el episodio anterior de Tricom. Estamos hablando cómo Tricom se forma y terminamos con esa culminación de poder colocar exitosamente sus acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York, siendo la única compañía dominicana de haberlo hecho todavía desde ese entonces, y estamos hablando que eso fue en el año 98 y todavía no ha habido otra que la haya logrado. Entonces, ahora yo quiero pasar a don Marcos, Carl y también Ramón, que nos cuenten un poco, bueno, lanzamos la compañía, estamos creciendo, como menciona Ramón hace un momentico, de ser el país de más tráfico entrante contra la competencia que había. ¿Qué ocurre desde entonces y qué pasa con Tricom luego de eso? Vamos a empezar con don Marcos. Bueno, pues cuando colocamos exitosamente esa primera emisión de acciones en la Bolsa de Nueva York, se abrió el camino para enfrentar nuevos retos, porque ya nuestra acción estaba en el mercado, todos los días la estábamos viendo a cómo se estaba cotizando. La acción salió a $12. 13. A $13 la acción, y con el tiempo, en la medida que pasaban los meses, fue subiendo y llegó a un tope de hasta $26. 28.50 el 30 de diciembre del 99. 28.50 el 30 de diciembre de 1999. Lo que significaba que ya estábamos en otro mundo. Estábamos vigilando el comportamiento de la acción, y a raíz de eso, nuestros banqueros de inversión, Morgan Stanley y Bear Stearns, también estaban haciendo lo mismo, porque ellos en su portafolio tienen que vigilar hacia dónde va el comportamiento de las acciones que ellos tienen como clientes. Y en noviembre de 1999 nos hicieron una visita un equipo de Morgan Stanley y de Bear, para comunicarnos que ellos estaban preocupados con la acción de Tricom, porque no le veían un futuro amplio, debido a que Tricom estaba concentrado en un solo mercado, en un solo producto, y
que teníamos que pensar cómo lográbamos una escalabilidad que le diera más volumen, más perspectiva y más futuro crecimiento. Y más diversificación también. Entonces le preguntamos, bueno, ¿y qué ustedes nos sugieren? Entonces la sugerencia de ellos fue la siguiente. Tricom ha sido exitoso compitiendo contra un monopolio, ha desarrollado un modelo de negocio que ha podido identificar las necesidades del mercado, cómo penetrar el mercado, ha desarrollado software y una serie de procesos que lo han llevado a ser exitosos compitiendo contra un monopolio privado como era Codetel. Por lo tanto, nosotros les recomendamos a ustedes que ustedes tienen que mirar otros mercados, mercados similares a ustedes que tengan los mismos características y peculiaridades que tiene la República Dominicana, y nos sugirieron que comenzáramos a mirar a Centroamérica, que habían países con características muy similares a nosotros. Esos países se estaban abriendo a la competencia en el sector de telecomunicaciones y pensaron que era el movimiento natural nuestro. Fueron claros en decirnos que no podíamos mirar países grandes como México, como Colombia. Tienen que irse a países parecidos al que estamos manejando para que se pueda meter. Entonces, ahí consiguen más, hacen otra emisión de acciones, consiguen los recursos para expandir hacia Panamá, recuerdo. Y bueno, ahí lo que sucedió fue que le pedimos un par de meses para nosotros internamente analizar la situación, y en febrero del año 2000 le dijimos que ya estábamos listos, y ellos vinieron y le hicimos una presentación de una expansión en Centroamérica con una red telefónica desde Guatemala hasta Panamá, utilizando una tecnología propietaria de Motorola que era el Push to Talk de Aiden. Cuando le presentamos esa idea, ellos dijeron: si ustedes deciden hacer eso, nosotros les levantamos todos los recursos que ustedes necesiten. Y ahí nosotros les dijimos: oye, estamos hablando de 500 millones y pico de dólares para fondear esto. Y ellos dijeron: si ustedes lo hacen, nosotros lo apoyamos. Hay que recordar que en ese momento era el boom, la burbuja de las telecomunicaciones y de tecnología. Y ahí decidimos iniciar ese proceso para levantar esos recursos. Hicimos una primera emisión, una segunda emisión de acciones, y comenzamos a buscar para levantar cerca de 400 millones de dólares en deuda que finalmente, por diferentes circunstancias, no se pudieron levantar. Perfecto. Vamos a pasar en el próximo segmento, donde vamos a ver entonces que después de eso Tricom enfrenta una crisis financiera, principalmente por varias situaciones internacionales, tanto como crisis en Estados Unidos y en los mercados globales, crisis luego en República Dominicana. Y para hablar de eso, le vamos a pedir también a Carl y a Ramón que nos comenten qué empezaron a ver y cómo enfrentaron esa crisis. Sapphire Advisors, asesoría objetiva en gestión patrimonial y finanzas corporativas. Soy Juan Manuel Peña, director de Sapphire Advisors, donde brindamos asesoría en gestión patrimonial con enfoque en inversiones internacionales y en finanzas corporativas, asistiendo en valoración de empresas, planes de negocio y estudio de factibilidad. Para más información, síguenos en las redes mercadosyvalores.rd y Sapphire Advisors, o vía WhatsApp 809-224-8724. Sapphire Advisors. En la tarde de hoy contamos con la presencia de Marcos Troncoso, Carl Carlson y Ramón Tarragó, todos quienes trabajaron en diferentes etapas en Tricom, y hoy nos van a contar, usando Tricom como hilo conductor, tratando el tema de reorganización corporativa y cómo las compañías afrontan diferentes crisis financieras por diversas situaciones. Así que estamos hablando en el segmento anterior de cómo Tricom, perfecto, estaba logrando un crecimiento, tenía y contaba con el apoyo de los bancos internacionales, como nos comentó don Marcos, que tanto Morgan Stanley como Bear Stearns estaban dispuestos a apoyar la expansión de Tricom porque entendían que Tricom, para su crecimiento, debía no solamente crecer en República Dominicana, sino también crecer en mercados en Centroamérica. Entonces, eso se da en el 2000, donde ya consiguen
recursos para empezar el proyecto, empiezan el proyecto, pero ahí empieza a darse situaciones, tanto en el mercado de Estados Unidos y luego en el mercado local. Vamos a pasar ahora a Carl, que nos vaya contando de cómo la compañía, primero, cómo le estaba yendo a nivel general y después entonces cómo empezamos a ver los primeros señales de, hay dificultad en el camino. ¿Cómo no? Bueno, primero quiero seguir un poco la línea que había terminado Marcos. Remontémonos al año 2000. Estamos hablando de que ya pinchada la burbuja de los dot-coms, el primer trimestre del 2000 fue un trimestre muy difícil para todos, pero nosotros teníamos un following de inversionistas importantes, institucionales en los Estados Unidos. De hecho, Ramón y yo recibimos la visita de Cardinal Investments y luego nosotros hicimos la visita a Cardinal Investments y ahí nos enteramos que uno de los accionistas importantes de ese fondo era George W. Bush, que todavía no, ya había renunciado. De hecho, pasamos a la oficina de él, que estaba al lado de la familia Rose, que eran los dueños de ese fondo, y ese era un fondo que nos seguía bien de cerca. Paso a paso. De hecho, la segunda emisión la compraron realmente entre 4 o 5 fondos. Otro fondo texano muy importante, Prime 66, de la familia Bass, de petróleo de toda la vida de los Estados Unidos, fue uno de los compradores más importantes de las acciones, y también teníamos un seguimiento muy cercano de inversionistas muy sofisticados, que también, como indicó Marcos, también estaban esperando más cosas de nosotros, más cosas del país. En esa confluencia de factores de nosotros tener éxito levantando dinero, también ocurrió o empezaba a ocurrir la apertura de mercados y la desregulación de mercados en Centroamérica y otros países en el norte de Sudamérica, que nos permitió ver la posibilidad de expandir el modelo de Tricón o una parte del modelo de Tricón dependiendo de las oportunidades que teníamos. Y ahí se buscaron las oportunidades, se compraron las frecuencias, Marcos hizo todo el business development de esa parte, y entonces ya teníamos una historia de crecimiento de Tricón que era también una historia de creación de valor para los accionistas, porque tenemos que pensar, tenemos que recordarnos que nuestra labor de los tres en conjunto era crear valor para nuestros accionistas. Que incluían tanto los accionistas locales, fundadores de la empresa, los socios como Motorola y obviamente los que se habían captado con las emisiones de acciones en el mercado. Correcto. No los conocíamos a todos, pero conocíamos los más grandes. Es decir, nosotros teníamos nuestras reuniones trimestrales donde describíamos los resultados, pero también teníamos one-on-ones con los inversionistas más importantes o inversionistas que estaban decidiendo ver dónde ponían sus fichas. Claro. Carl, cuéntanos bien breve, ¿cómo estaba la compañía en ese entonces en posicionamiento? O sea, se había logrado, como mencionó Ramón, un liderazgo en lo que era tráfico entrante internacional, que era un componente importante de los ingresos. Se había aumentado la participación en lo que era el mercado de móviles. No obstante, se tuvo ahí ya se empezó a enfrentar con competencia nueva, tanto de Orange, Transtelecom en su momento, Centennial, Viva también. Y también cuéntanos cómo fue la expansión, cómo estaba posicionado tanto en líneas residenciales y luego con el acuerdo con Telecable también, la captación de esa nueva línea de ingresos por vía de cable, televisión por cable. Sí, cómo no. Bueno, ya la empresa ya estaba categorizada y estaba conformada con su plantel ejecutivo como un full service telecom company. Antes éramos un competitive telecom, pero ya teníamos un buen market share, importante market share en celulares, teníamos la primacía por un par de años en todo lo que era la recepción de tráfico internacional, introducimos muchos, tuvimos un historial de introducción de nuevos servicios, el celular prepagado, los beepers, toda una serie de cosas que nuestros muchachos de ahora no recordarán y pensarán que es algo muy, muy viejo, pero teníamos una posición no dominante, pero teníamos una posición de competidor de importancia. Sí. Entonces ya teníamos la experiencia trayendo nuevos productos, trayendo nuevas líneas de negocios. Sí. Entonces teníamos el staff
preparado para eso. Y tenía una fortaleza de marca detrás. Y teníamos una fortaleza de marca, teníamos un buen socio estratégico con tecnología, que era Motorola, que fue la tecnología de Motorola la que se utilizó en la expansión de Centroamérica. Entonces teníamos esa oportunidad. Entonces, ¿qué pasó de estar en esa situación de fuerza, vamos a decir, de una situación importante? ¿Qué empezó a hacer ya, digamos, cuando ustedes dicen, bueno, está cambiando el panorama, estamos enfrentando ahora una situación diferente? ¿Cuáles fueron esos triggers o esos eventos que de repente empiezan a cambiar la suerte de Tricom y las situaciones de Tricom? Ahí empezaremos contigo y también, Ramón, tú nos digas por el lado ya como CFO, cómo tú lo estabas viendo en su momento. Desde el punto de vista, digamos, de management, nosotros siempre enfocamos a todo nuestro personal en un análisis interno y un análisis financiero de las oportunidades que existían. Y toda la empresa, de hecho, es decir, el valor de Tricom era el valor futuro o el valor esperado del futuro en términos de EBITDA y crecimiento de ventas que teníamos. Entonces nosotros en ese lado sí estábamos bien organizados. ¿Qué ocurrió a nivel macro? Tenemos la explosión o la burbuja de Internet, de los dot-coms. De los dot-coms y también conjuntamente con los CELEX en Estados Unidos, que también corren suerte similar. No, y después, pero primero los dot-coms, que con similitud con algunos rubros de algunas empresas o algunas industrias en el día de hoy, realmente, digamos, lo que conocemos hoy como unicorns, no había comparación. Y de hecho, nuestros asesores y nuestros analistas nos decían, no miren para allá, porque ustedes tienen clientes reales, crean EBITDA y tienen ingresos. Lo otro es, vamos a ver qué modelo funciona. Para fines de lo que nos están escuchando, que no son especialistas, EBITDA significa Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Básicamente, utilidades o ganancias antes de considerar impuestos, depreciación y amortización. Ese cálculo se usa mucho para entender qué tanto efectivo produce una empresa y qué tanto puede asumir o aguantar lo que sea diferentes tipos de financiamiento. Correcto. Entonces, los dot-coms, que eran los principales, muchos de los que estaban en tecnología, eran los principales consumidores de facilidades de transmisión de data y otros servicios de la industria telefónica. Entonces, como eso afecta a las empresas de telecomunicaciones norteamericanas, y luego viene también el escándalo, digamos, de WorldCom, que afecta ya en una manera muy directa lo que tenía que ver con la apreciación o el valor que le asignaban los inversionistas a la industria de telecomunicaciones en general. Nosotros nos vimos afectados por esa situación a nivel de nuestras acciones. A nivel de nuestra deuda la seguimos sirviendo porque teníamos un muy fuerte EBITDA y seguíamos invirtiendo en oportunidades que nos generaban más EBITDA. Correcto. Entonces, en ese lado, ahí es que comienza de una manera muy, muy leve la situación general del mercado. Luego viene, obviamente, septiembre 11, que crea también un paréntesis en la parte económica. No nos vimos necesariamente afectados porque el hecho era que más y más las personas querían estar comunicadas. Entonces, nuestros volúmenes de tráfico subieron, las necesidades de líneas también subieron. Lo que pasa es que la gente no estaba viajando. Claro. Entonces, no hubo, digamos, en el 2001 no hubo un impacto directo. En el 2001 sí también queríamos tener una ventaja competitiva en el mercado y decidimos irnos por lo que hoy se conoce como el triple play o quadruple play, que era ofrecerle un descuento por volumen a nuestros usuarios si compraban el servicio de cable, el servicio celular, la línea alámbrica y cualquier otro servicio adicional que querían. ¿Qué era la receta o la estrategia que se ofrecía o se veía como, digamos, lo que más ventaja tenía para una compañía de telecomunicaciones que pudiera presentar ese packaging, ese bundling, como se veía en ese entonces? Entonces, ¿cuándo ya es que la compañía enfrenta ese cambio, ese downturn, que de repente se vira la tortilla, digamos, en esa Bueno, lo que pasa, sí, fuimos exitosos levantando el equity, pero también necesitábamos tomar deuda de las
instituciones que ofrecían financiamiento de exportación. Así que fuimos al Canadian Export Development Agency, fuimos al Exim Bank, creo que tuvimos también con OPEC y otros tipos. Entonces otros tipos de financiamiento que nos ofrecieron para el tipo de infraestructura. Entonces tomamos deuda siempre con la creación del EBITDA. Ahora, nosotros teníamos un EBITDA que llegó a estar en su punto más alto en alrededor de $84 millones, pero tuvimos un evento, digamos, único en República Dominicana, donde hubo una mega devaluación de un 333% en un periodo de tiempo muy apretado, y nuestro EBITDA seguía en pesos muy alto, pero ya bajó a unos niveles que estaban por debajo de los 34, 33 millones de dólares. Entonces ya ahí teníamos una situación que teníamos que enfrentarnos, porque el servicio de la deuda con ese EBITDA en moneda fuerte no lo podíamos hacer. Correcto. Entonces ahí, don Marco, estamos hablando fuera del aire, que usted nos comentaba que ustedes decían, bueno, el plan y el crecimiento visto en pesos, la compañía seguía funcionando muy bien. El reto grande era cuando se traducía a dólares y de repente uno veía, bueno, por más que hagamos en pesos, con esta devaluación que tenemos, se hace más complejo el tema. Sí, en ese momento los directores de Motorola nos preguntan, bueno, pero ¿qué ustedes van a hacer? Y la respuesta de nosotros, bueno, seguir trabajando duro, vendiendo más, generando más ingresos, generando más EBITDA. Pero la respuesta fue, todo eso es en pesos y eso no va a dar para pagar la deuda. Entonces ustedes tienen que comenzar a planear qué va a pasar para si llega el momento con la devaluación continuando, qué va a pasar si llega el momento en que no se puede pagar la deuda. Y ahí fue que ya comenzamos otro proceso, que quizás Ramón puede... Sí. Ahí solo mencionar una cosa. Ahí estamos viendo, en el caso de Tricom, una experiencia, una lección importante, que es... Y de hecho en ese entonces cambió la regulación bancaria, porque aquí en ese entonces no había un control de tomar préstamos denominados en dólares, y muchas compañías se vieron afectadas cuando vino la devaluación, que no avisó con tiempo de que venía, y de repente lo que debían en un monto en pesos se duplicó en poco tiempo. Entonces son situaciones de crisis que, por más que tengas un negocio exitoso, cuando tiene un factor externo como ese, se complica la situación. Entonces, Ramón, cuéntanos, ya que tenías el sombrero de CFO y estamos con esta crisis en el 2003, y 2002, 2003, que tú empiezas a ver eso. Cuéntanos ahí cuando tú ya estás viendo que, bueno, esto se está complicando. Houston, we have a problem. Bueno, Juan Manuel, tal como Carl y don Marcos se expresan, el achicamiento de los flujos de caja en pesos es rápida. O sea, tiene que remontarte. En dólares. Exactamente. No, los flujos en pesos traducidos a dólares se achican de una forma rápida. Tiene que remontarte también al 2002, tanto en el 2003, la crisis que se desató aquí, que básicamente la depreciación acelerada del tipo de cambio junto con aumento de inflación y de igual forma la deuda pública empieza a subir. Eso es básicamente una tormenta perfecta. Eso aceleró también flujo de capitales al exterior y el peso pues sufre mucho. En el 2002 incluso, y eso sí quiero decir, volver atrás un poco sobre lo comentar, el posicionamiento de la empresa para el mercado local y el mercado norteamericano era correcto. Y lo hago porque, fíjate, la empresa salió de un capítulo de una reestructuración y sale y continúa funcionando. Las inversiones que tenía, infraestructura de cable submarino, por ejemplo, infraestructura local de fibra, todas apuntaban a que el mundo iba hacia data y la empresa estaba completamente preparada para eso. O sea, el valor de la empresa no se erosionaba. O sea, que sí había valor en la empresa y sí había un buen posicionamiento. Luego, las crisis de los países pues son externas a las empresas. Eso son situaciones macroeconómicas que tú no las puedes manejar. Tú puedes mitigar un poco el riesgo. Y en el año 2002 Tricom empieza a ver eso y empieza un racionamiento del CAPEX. O sea, nosotros llegamos a tener CAPEX de $150 millones al año, que logramos bajarlo a $20 millones y la compañía operando, vendiendo y ahorrando cash.
priorización del gasto por igual, eso se implementa. Ahora, es imposible, llega un momento ya que es imposible tú manejarte así cuando tú tienes que tu flujo del 60% de tu flujo de caja, que era pesos, disminuye probablemente a un 30, un 40%. Tú ves, o sea, tu EBITDA se desploma. Un EBITDA normal de 70, 60 millones de dólares se desploma a la mitad en cuestión de meses. Sí, por un factor externo que no tiene que ver con la gestión de tu empresa, correcto, sino un tema económico. Sapphire Advisors, asesoría objetiva en gestión patrimonial y finanzas corporativas. Soy Juan Manuel Peña, director de Sapphire Advisors, donde brindamos asesoría en gestión patrimonial con enfoque en inversiones internacionales y en finanzas corporativas, asistiendo en valoración de empresas, planes de negocio y estudio de factibilidad. Para más información, síguenos en las redes mercadosyvalores.rd y Sapphire Advisors o vía WhatsApp 809-224-8724. Sapphire Advisors. Vamos a hablar un poco de cómo fueron esas conversaciones y esos acercamientos con los acreedores, pero antes de hablarlo fuera del aire, don Marco nos estaba contando ya qué situaciones estaban tomando y qué medidas estaban tomando, anticipando lo que iba a terminar siendo una situación de crisis financiera en la empresa. Don Marcos, cuéntenos un poco de eso. Sí, realmente cuando ya a nivel de nuestra junta de directores se comienza a ver que debido a la devaluación nuestro EBITDA en dólares pues comienza a sufrir y a reducirse, pues ellos nos aconsejaron que teníamos que buscar un asesoramiento especializado en reestructuración. Nos dijeron que habían firmas que se dedicaban a apoyar a las empresas en dificultades financieras para organizarse adecuadamente en ese proceso de reestructuración, que significa trabajar con los acreedores, establecer reglas que garanticen la transparencia en las operaciones de la compañía, etc. Entonces ahí nos recomiendan un par de nombres y nosotros hacemos el trabajo de ir a conocerlos, a entrevistarlos y finalmente decidimos en una compañía que se llama FTI, que todavía existe, que se encargó de manejar todo el proceso de reestructuración. Aquí lo importante, y todavía estábamos a por lo menos 12 meses de que entráramos en una situación de iliquidez. Aquí el mensaje principal es que cuando usted tiene dificultades financieras, usted debe ser realista y reconocerlo lo antes posible. Porque en la medida en que usted lo reconoce a tiempo y es realista, en esa medida usted se va a poder preparar antes de que se le agote el oxígeno, o sea, la liquidez, para poder seguir operando la compañía. Entonces, en el tema de cuando hay crisis, cuando hay dificultades financieras, hay que anticiparse, hay que prepararse, hay que planearlo como cualquier plan que tenga que llevarse a cabo en una empresa. Ahí básicamente, don Marcos, como conversábamos fuera del aire, es no meter su cabeza como un avestruz y esconderse, sino enfrentar lo que está pasando, como dicen los gringos, face the music, y entonces buscar una solución la mejor posible, tanto para, obviamente, la compañía, principalmente sus empleados, y cómo negociar con esos acreedores. Entonces, pasando a ese punto de negociar con los acreedores, cuéntenos, Carl y Ramón, ¿cómo fue esa experiencia cuando ya empezaron a tener esas conversaciones difíciles con aquellos acreedores que hace años atrás habían confiado y le habían trabajado con ustedes y habían confiado en la historia de Tricom como una historia de crecimiento y éxito, y ahora de repente con estas crisis, principalmente por temas externos, tienen que tener estas conversaciones no muy agradables y bastante difíciles? ¿Quién comienza? Cuéntanos, Ramón. Gracias, Juan Manuel. Bien, en el segmento anterior te comentaba que Tricom empezó a prepararse preparando la situación con disciplina del gasto y disciplina de inversión, lo cual es importante. Viendo que no iba a ser suficiente, en el año 2003 la situación económica se continuaba deteriorando. Llegó el momento de, como dice don Marco, buscar asesoría de reestructuración, pero a la vez hay que comunicar. O sea, hay que enfrentar eso
con el acreedor. Es crítico mantener informado al acreedor, sobre todo para que la comparabilidad de trato exista. O sea, el acreedor no quiere ser discriminado, en el sentido de que a uno le paguen y que a otro no, que a uno le continúen pagando y que a otro no. Y si se va a continuar pagando, ¿qué se le va a pagar y qué fundamento hay sobre eso? Entonces, al final, lo que tú debes lograr al principio es la confianza de los acreedores y comprar su paciencia, lograr que ellos tengan paciencia durante todo el proceso, porque al final es necesario para estabilizar la empresa. Una vez que tú logras eso, o sea, una vez que tú consigues eso, la empresa puede continuar operando. O sea, la transparencia y la información oportuna es lo que define eso. Entonces, viendo eso, nosotros empezamos con los acreedores que tenían, como los Exim Bank. Empezamos a reunirnos con ellos y decirle, mira, es probable que tengamos un tema de impago. La situación de liquidez ha cambiado, la situación del país ha cambiado. Pensamos que podía ser más temporal. Hay mucha incertidumbre económica y eso va a afectar la capacidad de pago. En la disciplina del gasto incluye la prioridad, y la prioridad en el gasto significa la nómina, porque es necesario para que todo siga operando, los impuestos, porque si tú no le pagas al gobierno los impuestos, pues vas a dejar de operar también, ¿me entiendes? Y básicamente algunos suplidores que son clave. Entonces, ese proceso se hizo, algunos acreedores se le explicó lo que se estaba haciendo, se implementó una herramienta típica que es lo que se llama el flujo de caja de 13 semanas. Las 13 semanas significan trimestre, es una herramienta básica. Ajá. Ya la empresa se maneja en base a lo que se llama el 13-week cash flow, que es la herramienta, y no sobre el presupuesto o el plan de desarrollo. Eso ya pasa a un segundo lugar, porque tú lo que buscas es la supervivencia. Exactamente. Entonces, es buscar 13 semanas donde tengamos 13 semanas es un trimestre, en la cual tú tienes que ver tu cash en esas 13 semanas y cómo lo vas a repartir, cómo tú vas a vivir ese trimestre. Para la empresa que es pública, entiéndase, empresa que cotiza en los mercados, el trimestre, o sea, cada trimestre, eso es como si tú jugaras contra Leo Messi, sí. Una final contra el Barça, cada trimestre. Exacto. Entonces, eso básicamente es clave. El acreedor, cuando tú eres transparente y tienes fundamento, tiende a comprender y tiende a portarse más racionalmente, porque toda esa situación puede desencadenar acciones hostiles de parte del acreedor, sobre todo lo que tienen secure debt, o sea, deuda con garantía. Claro. Esto es lo interesante de este mensaje, es que cuando se tiene una situación de crisis y tienes un acreedor, muchas veces uno puede decir, bueno, hasta miedo le da, ¿cómo lo hablamos? ¿Qué va a pasar? No, enfrente el tema de lleno de frente, porque eso le da primero al acreedor que estás dando la cara, segundo, que estás con un plan para salvaguardar la empresa y salir a camino. Correcto. Y 3, buscar de que no se pierda el total de lo que está pasando. Entonces, al final, el acreedor, aunque no es una posición que le va a gustar, un acreedor está expuesto a tener riesgo. Yo me acuerdo mucho algo que nos comentaba don Marco en aquel entonces, en la época que me decía, nadie puede ser un buen banquero si no da un préstamo que se vaya a pique. Entonces, y hay otros dichos como, por ejemplo, ningún marino es probado hasta que esté maniobrando, navegando en aguas turbulentas. Entonces, los acreedores conocen eso. Entonces, mejor enfrentarlo directamente y mostrar y comunicar cuál es su plan de trabajo y, obviamente, ser coherente con que si usted está en una situación de crisis, usted tiene que tomar las medidas de crisis y actuar de manera de crisis. Y como comenta Ramón, todos los gastos que no eran prioritarios se pusieron a un lado, todo lo que era inversiones en proyectos que no fueran de impacto de inmediato, es decir, lo que llamamos CAPEX o el gasto de capital, se redujo, se eliminó. Entonces, se hizo ese plan que él comenta de 13 semanas, donde aquí es básicamente toreando ese trimestre de cómo vamos a conservar el efectivo de la mayor manera y poder afrontar todos los
compromisos que tiene la empresa. Pasemos ahora a Carl. Cuéntanos, Carl, ahí entonces. Ya empezamos a comunicarnos con los diferentes acreedores. ¿Qué pasa ya cuando se da el paso de, bueno, mira, esto es lo que hay, viene un administrador con el organizador? Cuéntanos un poco de esa etapa. Sí, bueno, primero hay que dejarle saber a la audiencia que hay un ecosistema muy amplio de asesores en materia de reestructuración, particularmente en los Estados Unidos y en Europa. Sí, las firmas de reestructuraciones mercantiles como FTI son una parte. De luego tú tienes oficinas de abogados o prácticas de abogados que solamente trabajan reestructuraciones y algunos que solamente trabajan reestructuraciones en los mercados, en los emerging markets. Entonces, buscamos la manera de contratar a aquellos que eran los mejores recomendados. Se hizo un proceso de selección y de entrevistas con la Junta de Directores. Y luego, obviamente, bajo la tutela de nuestra firma de abogados, pues llevamos a cabo los procedimientos que teníamos que llevar de acuerdo a la escritura de los bonos. Los bonos eran el pedazo de deuda más grande que tenía Tricom. Y teníamos una escritura que predeterminaba, en el caso de alguna situación de iliquidez, cómo debía la compañía actuar, que incluía también que la compañía pagara a los asesores legales y reestructuradores y cualquier otro tipo de asesores de los acreedores. Y también aceptaba o preaceptaba la conformación de un comité de acreedores que facilitara la conversación, porque teníamos varios interlocutores, la conformación del comité que inicialmente aglomeró a los bonistas y luego aglomeró a algunas de las clases, como dijo Ramón, algunas de las clases de acreedores, porque teníamos varias clases, quedándose fuera obviamente los que tenían préstamos con garantía, que es una clase separada y que se trató separadamente. Y luego ya, entonces ahí comienza la labor de interlocución con con el comité de acreedores, que algunos los conocíamos porque ya eran inversionistas de nuestros bonos, pero ya en un rol totalmente diferente. Claro. Pero ¿qué teníamos a favor nuestro? Primero teníamos una compañía que tenía un valor, como han dicho mis colegas, teníamos un negocio en marcha, teníamos un blip de tasa de cambio, porque del 2004 al 2005 la compañía creció un 70% de su EBITDA. Llegó a los $70 millones, o un 100%, de 33 a 70 millones de dólares. Fue algo que fue logrado, obviamente, no solamente por la tenacidad de nuestra gerencia financiera, sino también por la involucración de todos los colaboradores de la empresa. Ahí aportó todo el mundo. Correcto. Desde la que me limpiaba, ahorrándose dinero en materiales, hasta los vendedores que maximizaban y sabían a dónde vender para maximizar la recuperación o el payback de la inversión, que fueron parte de la estrategia de cómo sacar a la compañía de enfrente. Ahora, ese ecosistema solo funciona si existe confianza, como dijo Ramón, de ambos lados. Tenía que haber confianza de parte de la Junta de Directores de lo que estábamos llevando a cabo, pero también tenía que haber confianza del lado de los acreedores. Correcto. Entonces, la contratación de un ente neutral, con experiencia en manejo de crisis como estas, fue importante. Fue un consenso de la Junta de Directores, se lleva a cabo. Luego, como una manera de transparencia, porque esa es la otra pata, es la transparencia. Contratamos un sistema que estaba basado en Londres, que acababa de salir, y todos los pagos de la empresa salían digitalmente para que cualquier miembro del comité de acreedores pudiera ver dónde se estaba gastando el dinero. Salía el listado completo, entero. Y yo me recuerdo recibir llamadas de alguien de Londres o de París diciéndome, y este pago de tanto a tal lado, a ese nivel de transparencia. Entonces, luego que tú logras bajar las aguas y decirle a los acreedores, estamos buscando una solución que sea de común acuerdo de todas las partes, ahí ya se convierten en aliados tuyos. Y de hecho, le dieron un espacio importante de tiempo a Tricom para hacer su reestructuración financiera, que culminó en un salvataje de la empresa
y una empresa que luego tuvo un valor muy importante y, muy importantemente, haber salvado todos los puestos de trabajo que fueron claves para que esto se llevara a cabo. Ahí entonces entró este FTI como un administrador. ¿Cómo fue ese rol de FTI, don Marco? Bueno, FTI tenía varias funciones esenciales. Número uno, no se podía pagar un peso sin la autorización de FTI. Y FTI se aseguraba a que esos desembolsos se colocaran en ese sistema que Cara acaba de describir, donde estaban todos los desembolsos de la empresa. Porque cuando hay crisis y dificultades financieras, hay muchos rumores. Y, por ejemplo, de repente había un rumor, no, que el accionista mayoritario de Tricón cambió el avión por uno más grande, con dinero de Tricón. Y cuando alguien con esos rumores, pues solamente FTI les decía, señores, vayan al website para que vean todos los desembolsos y ustedes verán que eso no es cierto. Correcto. Entonces, en adición a eso, FTI se encargaba de manejarse con los acreedores. Tan pronto FTI entró, se nos prohibió a todos los ejecutivos de la compañía a hablar con los acreedores. Solamente FTI podía hablar con los acreedores y eso tenía sentido para asegurar que había un mensaje unificado. Correcto. Hacia los acreedores. Muy bien. Después también FTI se encargó de preparar el plan de reestructuración en el sentido de ordenó unos estudios de mercado, revisaron todas las cifras, porque en base a eso era que se iba a comenzar a negociar la salida de la compañía con posibles nuevos inversionistas. Correcto. Pero el papel de FTI fue determinante para desarrollar ese nivel de confianza que, aunque ya habíamos avanzado mucho por el trabajo que se había hecho de ese contacto uno a uno con los acreedores principales, pero realmente la presencia de FTI, de ese asesor de reestructuración, fue esencial para completar ese nivel de confianza que era necesario. Entonces, pues FTI llevó todo el proceso para hasta que finalmente se llegó a un acuerdo. Y que quizás ahí tanto Carl como Ramón fueron actores preponderantes en esa parte de la reestructuración, o Carl principalmente, en la parte ya de la transacción financiera que se hizo para que Tricón pudiera seguir operando. Correcto. Hemos hablado el día de hoy, continuando la historia de Tricom. En este caso ya, cuando Tricom enfrenta su crisis y cómo se maneja de eso, y sacando lecciones que podemos aplicar todos en diferentes situaciones de crisis, ya sea a nivel corporativo y hasta a nivel personal también. Carl, cuéntanos ahora, ya que concluimos con toda esta etapa, ¿cómo se resume la historia del cierre de todo esto y en lo que ya finalmente se dio con Tricom siendo parte, se olvida por Altice y todo eso? Bien resumido, para que ya cerremos la historia de eso y hablamos de temas generales de aprendizaje de estos temas de reorganización y negociación con acreedores. Sí, bueno, mira, primero ya tenemos que remontarnos al 2004-2005, ya la empresa está estabilizada, tiene una generación de EBITDA importante, tiene la capacidad de llevar a cabo su plan de inversión y crecimiento. Y de hecho lo sigue haciendo. Entonces, ya con FTI manejando la tesorería de la empresa, con la junta de accionistas teniendo la paciencia y dándole el soporte a la compañía de su lado y el comité de acreedores también, pues la empresa siguió hacia adelante y en lo que siguieron las negociaciones de recapitalización. En todo este proceso nada es estático. Ya luego de que hay una recuperación de valor, los bonos y la deuda fluctúan en el mercado, tanto los mercados privados como los mercados internacionales. Entonces, hubo paso a paso, hubo una compra de los títulos por parte de inversionistas y luego hubo una aglomeración mayor donde fue comprada por dos fondos, uno basado en Panamá y otro basado en los Estados Unidos, que aglomeraron la mayoría de la deuda y luego ya tuvieron una conversación directa. Este tipo de fondo es lo que se denomina como vulture funds o fondos de buitre, fondos que invierten específicamente en
en instrumentos de compañías que están bajo una situación de crisis, como distressed securities. Bueno, hubieron de esos y nosotros nos juntamos con algunos de estos. Por eso buscan la diferencia, el delta entre valor del mercado y el valor de rescate que tú puedes lograr. Exacto. Estos dos fondos, a su vez, sí tenían ya experiencia operando empresas telefónicas. Ah, fantástico. Entonces, eran fondos, eran más estratégicos que financieros. Perfecto. Pero obviamente compraron y asimilaron y compraron deuda a lo largo del tiempo y luego hicieron una propuesta de recapitalización que se logró y fue una de las recapitalizaciones, si no la más grande, una de las más grandes del país. Alrededor de 700 y pico de millones de dólares. Y se salvó una empresa, continuó la empresa bajo las manos de esos dos fondos de inversiones con esencialmente casi el mismo personal gerencial que había. Trajeron algunas personas de fuera, pero no necesariamente muchas. Sí en el área de cable, porque ellos tenían mucha experiencia en cable en Centroamérica, y luego la empresa siguió hacia adelante y luego sí fue vendida a Altice en una transacción que fue anunciada en 2014, 2015, no me recuerdo exactamente. Entonces hay una continuidad completa de la empresa, una empresa que salvó todos sus puestos de trabajo. Y lo que siempre nos olvidamos, o no necesariamente ponemos o damos información, era que Tricón tenía más de 700,000 clientes. Es decir, no solamente eran los puestos de trabajo que estaban a riesgo, eran nuestros clientes, embajadas, gobiernos, empresas. Entonces, mensaje ahí, con todo esto se logró salvar los puestos de trabajo, se logró mantener la continuidad de servicio clave de telecomunicaciones, que es importantísimo. Todas estas compañías que dependían de Tricom para comunicarse con cosas vitales. Y, obviamente, defender a un legado de tanto esfuerzo que se construyó una marca para combatir este monopolio, que todo eso, si bien a nivel financiero fue complicado, lo importante es que se pudo rescatar y salvar. Excelente. ¿Qué mensaje o qué aprendizaje has visto tanto de esa como otras? Porque has tenido mucha experiencia a nivel local e internacional con temas de reestructuraciones de alta envergadura. ¿Cuáles son mensajes puntuales que tú sacas de ahí que es bueno que comunicar a los demás que conozcan? La reestructuración financiera no es... Es decir, tú puedes ver el marco teórico o puedes examinar un caso, pero realmente es una mezcla de arte, ciencia y hasta magia. El que entra en una transacción, asesorando una transacción, es una persona o una firma que está necesariamente caminando en un, ¿cómo se dice? Tight wire, en una... Sí, en un hilo. En un hilo, sin una red protectora abajo. Tú tienes que tomar muchas decisiones, pero de nuevo recalcando en lo que creo que lo que dijo Ramón y que yo también comparto con eso, es la confianza. Lo principal es obtener la confianza de los lados que estén digamos en desacuerdo. Perfecto. Y lo segundo es si hay un valor salvable, porque hay algunas empresas que no tienen valor. Y obviamente dentro de este marco que estamos conversando, estamos hablando de empresas reales con situaciones exógenas. No estamos hablando de situaciones que fueron causadas por la misma empresa o que sean resultado de su estructura o de su industria. Resultados de malas prácticas. Fraudulentas o malas prácticas. Estamos hablando de empresas que por una razón X, exógena, a su operación, tuvo esta situación. Claro. Y eso es lo que estamos tratando de llevar a cabo. Salvar la empresa, recapitalizarla y entonces tener ya una empresa en marcha que siga ofreciendo servicios y siga creciendo hacia adelante. Muy bien. Ramón, de tu óptica, ¿qué comentarios finales tienes ahí para compartirnos de esa experiencia? Mira, esa última parte de Carl es importante. No todas las empresas son pasibles de reestructuración. Tú ves, el drill típico, el ejercicio típico de reestructuración, y nosotros hemos hablado mucho, incluye, después de cuidar el cash, se centra en la deuda, que lo hemos hablado mucho, qué tipo de deuda, qué clase, cuánto, a quién se le debe.
Está también cómo distribuir en la reestructuración o lo que le llamo yo la distribución del dolor, si hay haircut o descuento, si va a haber y qué parte le toca, cuánta deuda aguanta y cuánto le toca a... Cuando hablamos de haircut o descuento es si te debía 100, ¿cuánto te voy a terminar pagando de esos 100? Exacto, te voy a convertir esos 100 probablemente, vamos a hacer un descuento de un 20 en 80 y se mantiene como deuda, o si no, te lo voy a convertir todo, te voy a considerar 80, te lo voy a considerar como capital. Pero hay un punto que Carl menciona ahí importante, que mira que hay empresas que no valen. Entonces, en el caso de Tricón fue exitoso porque ese tercer punto que te lo voy a hablar y que tú lo pasas, como está en el medio, tú lo pasas por encima, y es el análisis de la empresa y su potencial como empresa, específicamente si es capaz de generar EBITDA positivo. Al final, ¿qué es lo que tú buscas? Contribuir, generar valor para la sociedad. Si el EBITDA es positivo, está contribuyendo a la sociedad. Entonces, el análisis de la empresa en ausencia de financiamiento, sacando todos los stakeholders, tanto de deuda como de equity, es lo principal, porque eso es lo que va a determinar si hay EBITDA o si no hay EBITDA positivo. Correcto. O sea, es el análisis de la empresa simple y llanamente asumiendo lo que se llama el operating leverage o apalancamiento operativo. O sea, cómo se distribuyen en sus costos fijos y sus costos variables, o sea, esa estructura de costos, los drivers, o sea, cuáles son los impulsadores de valor, en la parte de ingresos, su posicionamiento. Tricón generaba EBITDA positivo, un EBITDA que se estrecha por un caso porque hacer un EBITDA una buena parte en pesos, hay un movimiento de tipo de cambio que lo desventaja a la empresa, que inmediatamente el tipo de cambio vuelve a su nivel, la empresa aumenta el EBITDA. ¿Tú ves? Entonces, sí, eso es importantísimo. O sea, al final ese análisis, ellos le llaman las proyecciones, vamos a ver las proyecciones, y en verdad lo que se está evaluando es el potencial de ver si vale la pena el salvamento. Una reestructuración incluye una cantidad de costos legales y de asesores enorme. Entonces, es probable que incurrir en esos costos legales, en esos costos de asesoría financiera, no vale la pena y es mejor liquidar la empresa por activos, por ejemplo. Exacto. Entonces, ese análisis es el que va a determinar. Es básicamente, either you cut your losses ya, o decir, no, mira, vamos a darle para adelante, es como otro proyecto de inversión, porque dice, bueno, mira, estamos en una situación fea ahora, pero esto tiene potencial de mejorarse, va a implicar toda esta inversión en todo esto asesoría legal, pero vale la pena. Exactamente. Gracias, Ramón, por tu comentario. Don Marcos, antes de cerrar, yo quiero que usted nos comente brevemente, porque usted ha tenido mucha experiencia local y ha trabajado con el desarrollo, inclusive con el mismo desarrollo de la ley de reorganización. Cuéntenos muy breve esas líneas. Después haremos otro programa aparte ya para entrar en detalle de esa ley, pero un poco del marco legal local que asiste a compañías en poder manejarse en tema de... Bueno, quizás antes de entrar ahí hay que mencionar que FTI, los asesores de reestructuración, una de las primeras cosas que hicieron fue cuál es el marco jurídico, se necesita un marco jurídico para poder hacer una reestructuración. Entonces ahí contratamos una firma de abogados de Estados Unidos, cuya división de quiebra, de reestructuración, pues vino al país. Cuando vino a visitarnos, a familiarizarse con la ley de reestructuración dominicana, pues se dieron cuenta que aquí no había nada, porque estamos hablando del año 2003, no había una ley de reestructuración, lo que había era un decreto de 1952. Pero bueno, entonces ahí el próximo paso que se da es, porque sin una ley, sin un marco jurídico, es casi imposible hacer una reestructuración por lo siguiente. ¿Qué te da un marco jurídico? Te da un efecto suspensivo. O sea, desde el momento que tú te acoges a una ley de quiebra, pues ya nadie te puede demandar. Número 2, te trae de que el acuerdo que se lleguen los acreedores mayoritariamente arrastra y obliga a los que no, a los disidentes. Y segundo, como lo tercero es que te produce una liquidez extraordinaria, porque desde el momento que tú no pagas tu deuda, te queda esa liquidez, que fue en gran parte lo que le sucedió a Tricón, pues le queda esa liquidez porque no está pagando su deuda, sencillamente. Correcto. Entonces, pues lo que se hizo fue averiguar si
Tricón calificaba para acogerse al Chapter 11 en Estados Unidos. Chapter 11 lo que es un mecanismo de protección a los acreedores para facilitar que se pongan de acuerdo básicamente, y tiene esos efectos suspensivos y de arrastre y a los disidentes. Entonces, pues, Tricón, porque tenía una subsidiaria en Estados Unidos que era Tricón USA y tenía una operación en Estados Unidos, tenía acreedores en Estados Unidos. Esa fue la forma de poder acceder a ese pudo calificar para acogerse al Chapter 11. Buenísimo. Porque eso fue lo que permitió poder hacer esta reestructuración. Porque si Tricón no se hubiera podido acoger al Chapter 11, ¿qué hubiera pasado? Comienzan las demandas de los acreedores, porque aunque algunos acreedores, los más grandes, son más formales y quizás no inician una acción legal, pero van a haber acreedores que la van a iniciar. Correcto. Y lo peor que le puede pasar al management de una compañía es, cuando tiene problemas financieros, es tener que estar bregando con demandas, informes y reuniones con abogados para que te expliquen lo que está pasando, etc. Entonces, eso en paralelo, eso fue lo que permitió realmente la sobrevivencia de Tricón, que se pudo acoger al Chapter 11 en Estados Unidos. La situación en República Dominicana, gracias a Dios, a partir de febrero del 2017, que entró en vigencia la ley 141.15, que tiene esos mismos efectos. La ley 141.15 de reestructuración mercantil tiene un artículo 54 que tiene el efecto suspensivo de que a partir de que el tribunal, es un proceso judicializado, a partir de que el tribunal acoge la solicitud de reestructuración, pues en ese momento ya no hay que pagar las deudas y nadie puede demandar. Todas las demandas en proceso se congelan y el objetivo de ese efecto suspensivo es lograr que la administración de la compañía pueda tener respiro, pueda tener algún oxígeno para ver si es reestructurable o no. Entonces ya aquí en República Dominicana ya tenemos una ley vigente que se ha comenzado a ganar experiencia. Ha habido casos muy sonados, importantes, como el caso de Paua, que lamentablemente se acogió tarde a la ley de reestructuración y tuvo que pasar a una liquidación. Está el caso, otro caso sonado que ha estado en la prensa, es el caso de Muné. Y así ya el país se está ganando mucha experiencia en los procesos de reestructuración, con un marco jurídico adecuado que todavía hay que hacerle algunas mejoras porque es relativamente nuevo, apenas tiene 5 años, pero ya la República Dominicana cuenta con un marco jurídico adecuado para manejar todos los procesos de reestructuración. Porque, de nuevo, si Tricón no se hubiera acogido al Chapter 11, Tricón no hubiera sobrevivido y por lo tanto se hubieran perdido los 3,000 y pico de empleos que tenía. Se pierde una empresa que contribuye al Producto Interno Bruto, una empresa que paga impuestos, etcétera. Excelente. Muchísimas gracias, don Marcos, y muchísimas gracias a Carl y Ramón y todos ustedes por su activa participación y apoyando este espacio de Mercados y Valores. Están abiertas para un tercer episodio cuando ustedes quieran. Ramón, ya me cojo lo que hablamos afuera del aire de que nos acompañaría para ya tratar temas de deuda soberana, que es un tema también que va a ser muy interesante para el resto para nuestros oyentes. Así que le doy las gracias. Carl, muchas gracias. Un placer estar aquí. Don Marcos, Ramón. Gracias. Y gracias a ustedes, nuestros oyentes, que estuvieron acompañándonos en la tarde de hoy. También gracias a los que nos están viendo vía YouTube o nos están escuchando vía Spotify. Les recuerdo, les invito a que se suscriban a nuestro canal y así están siempre actualizados con toda la información de contenido que vayamos subiendo a las plataformas. Les acompañó Juan Manuel Peña, director de la firma de gestión patrimonial y asesoría en finanzas corporativas Sapphire Advisors, y les invito a que nos acompañen el próximo lunes de 5 a 7, como de costumbre. También quiero aprovechar y dar las gracias a Baos Radio, en las personas de Micaela Tolentino y Rubén Lamarche, así como Manny Caseros, mi niño, nuestro productor, que siempre se esmera en que se produzca contenido de alta calidad para ustedes. Muchas gracias y nos vemos para la próxima. Yo,
Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca. Y dale, 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 la vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca. Y dale, 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 la vuelta al plato. Siempre felices, siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Guarda tus fundas, que Arroz La Garza te trae una funda de premios. Compra tu funda de Arroz La Garza en cualquier presentación. Regístrate enviando una foto del código por WhatsApp al 809-390-9200 y ya estás participando. Arroz Premium La Garza. Definitivamente el mejor arroz dominicano. Ahora vamos a hidratarnos con agua cristal en su nueva presentación de Tetra Pak. Agua cristal. Menos plástico, más vida. Sapphire Advisors. Asesoría objetiva en gestión patrimonial y finanzas corporativas. Soy Juan Manuel Peña, director de Sapphire Advisors, donde brindamos asesoría en gestión patrimonial con enfoque en inversiones internacionales y en finanzas corporativas, asistiendo en valoración de empresas, planes de negocio y estudio de factibilidad. Para más información, síguenos en las redes mercadosyvalores.rd y Sapphire Advisors o vía WhatsApp 809-224-8724. Sapphire Advisors. Conoce nuestros podcasts, Wine and Talk, Mercados y Valores, Duros y Canallas, La Yola Borracha. Escúchanos en tu plataforma favorita, Spotify, Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn e Instagram. Bao Radio, un corito no tan sano.